Bueno, entonces, recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, o donde nos quedamos, fue discutiendo pues digamos, dos mecanismos de ventilación o de respiración que denominamos por presión negativa y por presión positiva. Entonces, en condiciones normales, la ventilación que nosotros realizamos se le llama de presión o por presión negativa, refiriéndose a la presión negativa que se genera en los alvéolos en la inspiración. Al final de cuentas, el punto es que tú quieres que el aire fluya desde el ambiente hacia los alvéolos. Y acuérdate que el aire se comporta como un fluido, ¿no? Entonces necesitas Q es igual a delta P entre R. Necesito que haya un delta P, o sea, una diferencia de presión para que haya flujo. Y pues ese delta P va a ser la presión atmosférica menos la presión alveolar, que es desde donde se mueve el aire en la inspiración. Pero la presión atmosférica siempre es de cero. Entonces, en la inspiración en condiciones normales, lo que tiene que ocurrir es que el alveolar disminuya para que pueda ser mayor la atmosférica versus la alveolar, y entonces genera un Q, un flujo que va desde la atmósfera hacia el alveolo. Esa sería una ventilación por presión negativa, que es como inspiramos en condiciones normales. Otro ejemplo de por presión negativa fue el pulmón de hierro. Acuérdate que lo que hacía era hacer vacío en la cámara, y entonces eso expande el tórax, y por razones que ahorita veremos, eso disminuía la presión alveolar, como en este caso, y lo que hace, pues que es lo mismo, no se genera un flujo. Entonces el pulmón de hierro hace un vacío que permite que se expanda la caja torácica, que es lo que nosotros hacemos cuando usamos los músculos de la respiración, ¿no? Expandes primero la caja torácica, o el diafragma desciende y aumenta el tamaño de la cavidad torácica. Vimos ejemplos de ventilación por presión positiva, que sería un paciente en el que estemos utilizando un ambú. Acuérdate que el ambú es este dispositivo, máscara, válvula, bolsa, donde tú presionas la bolsa y generas una presión en la máscara, y eso pues entra el aire, ¿no? Lo que estarías haciendo es aumentar como si fuera la atmosférica, pero pues es la presión de la mascarilla. O por ejemplo en un paciente en el que estemos utilizando la respiración de boca a boca, o en un paciente que está intubado. Son tres ejemplos de ventilación por presión positiva. Bueno, entonces aquí para seguir adelante, la clave es recordar o entender, ya lo mencioné, pero vamos a recordarlo rápido, la presión transmural. Entonces, el punto es que la presión transmural es la presión interna menos la presión externa de una pared, por eso se llama transmural, trans a través y mural de muro. En este caso nos interesa la pared del alvéolo. Entonces, cuando hablo de la presión transmural, me refiero a la presión a través de la pared de los alvéolos, y por lo tanto es la de adentro menos la de afuera. Entonces, la presión alveolar menos la presión intrapleural. Para el caso del alvéolo, pensemos en este esquema de aquí. Pues aquí tengo como si fueran los pulmones o los alvéolos englobados en este grandote, que como si fuera un pulmón o un alvéolo, pero representando a todos. Es un esquema, ¿no? ¿Qué hay afuera de los alvéolos? Pues la cavidad pleural. Entonces, por eso, cuando hablo de la presión transmural, la de adentro es la presión alveolar y la de afuera es la presión intraalveolar, la presión intrapleural, perdón. Adentro la alveolar y afuera la intrapleural. Entonces, pensémoslo así. En reposo, ¿cuánto vale la presión alveolar? Pues cero. ¿Por qué? Porque en reposo, o sea, no inspirando ni expirando, pues no hay flujo de aire, ¿verdad? Si no estoy inspirando ni expirando, no hay flujo de aire. Si la atmosférica siempre es cero, ¿cuánto vale la alveolar si no estoy inspirando ni expirando? Pues cero. Por eso no hay delta P y no hay Q. Pero entonces, en reposo, ¿cuánto vale la intrapleural? Y esto ya lo vimos en alguna de las clases. Más o menos menos 5 centímetros de agua. Ese es su valor en reposo. Si no estoy ni inspirando ni expirando, la intrapleural vale más o menos menos 5. Total, 0 menos menos 5, me queda una presión transmural de más 5 centímetros de agua. ¿Qué es esta presión transmural? Pues es la presión que tienen los alvéolos en reposo, y es una presión positiva, y por eso en reposo los alvéolos están inflados hasta cierto nivel de aire. Los pulmones nunca están completamente vacíos, porque ya lo hemos mencionado varias veces, si los pulmones se vacían de aire se colapsan, porque es como un globo. Entonces, imagínate que los pulmones en reposo son un globo a medio llenar de aire, tienen tantito.
¿Por qué se mantienen inflados? Por la presión transmural, que es de +5. Entonces te ponía el ejemplo de que te imagines que es una liga, ¿no? Los pulmones siempre están pues estirados hasta cierto nivel. ¿Quién los está estirando? La presión transmural. Si yo pierdo esta presión transmural, haz de cuenta que suelto la liga y entonces la liga regresa a su tamaño original, que para el caso del pulmón sería un colapso pulmonar y entonces pues se sale todo ese aire. ¿Vamos bien? Entonces, pregunta, en un neumotórax, ¿cuánto vale la presión transmural? 0. 0. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos varias veces, en un neumotórax esta vale 0 y entonces 0 menos 0 pues 0. Bueno, entonces ahora sí, pensemos en estas presiones que ocurren a lo largo del ciclo respiratorio. Entonces aquí está la que ya vimos, reposo. Transmural es alveolar menos intrapleural. Entonces en reposo 0 menos menos 5 más 5. Fíjate, cuando inspiramos, ya lo hemos dicho varias veces, primero se inflan los pulmones y luego se llenan de aire. ¿Cómo le hago entonces para inflar más los alveolos antes de que se llenen de aire? ¿Cuál es la fuerza que estira los alveolos? La transmural. Por lo tanto, para inspirar, ¿qué necesitamos? Aumentar la presión transmural. En la inspiración aumenta la presión transmural. ¿Cómo? Disminuyendo más la intrapleural. Entonces 0 menos menos 8. Me queda una presión transmural de +8. Entonces esa presión expande un poco más a los alveolos. Si en reposo ya estaban expandidos a este nivel, inspiro y con la presión transmural los expando más. Ahorita entenderemos por qué cuando se expanden, entonces viene la entrada de aire. Ya más o menos lo expliqué en la clase pasada, pero ahorita lo retomamos. Pero el punto es que para inspirar yo ocupo hacer esto. ¿Cómo hago esto? Descendiendo el diafragma. Y ahorita también hablamos de eso. Pero entonces luego fíjate para expirar. Y ojo, déjame aquí agrego un paréntesis, que estas serían respiraciones tranquilas. Tranquilas. O sea, no ventilaciones forzadas, sino como estamos respirando ahorita que estamos en reposo, ¿verdad? Respiraciones tranquilas. Esto sería lo que pasa. Si hacemos ejercicio y haces ventilaciones o respiraciones forzadas, pues es un poco distinto, ¿verdad? Pero partamos de aquí. Entonces, fíjate lo que necesito para la expiración. O sea, en la inspiración yo los expandí más y se llenaron de aire. Entonces, lo que hago en la expiración en reposo es regresarlos a su tamaño original para que ese aire extra que entró, pues se vuelva a salir, ¿no? Y entonces, ¿qué hago en la expiración? Fíjate, regreso la intrapleural a su valor original, -5. Y entonces la presión transmural es de +5. Entonces, yo había estirado la liga en la expiración, -8, o presión transmural de +8, la estiré más, y en la expiración la suelto a su nivel original. Y entonces ese aire, pues se sale. Ok. Por ahí me hacen un comentario en el chat que la inspiración está baja. Sí, ahí va. Vamos por partes porque esto luego es confuso y vámoslo viendo así. Pero tiene razón, no alcancé a ver quién fue, pero me comentan que en la inspiración está baja a -1 y en la expiración está sube a +1. Ahí vamos para allá, pero es completamente cierto lo que está mencionando. Esto es lo que, digamos, ocurriría en una foto momentánea justo antes de que empiece a haber el cambio del flujo de aire. Bien, pasemos ahora sí a este esquema, ¿no? Entonces, es lo mismo que te estoy comentando. En el lado izquierdo de la pantalla ves una imagen de este esquema de los alveolos, la cavidad intrapleural por afuera, y estamos aquí en reposo. Dice end expiration, o sea, expiré y ya acabé. Entonces, no estoy ni inspirando ni expirando. Y la del lado derecho de la pantalla, este corresponde a durante la inspiración. Entonces, vamos para allá. ¿Cuánto vale la presión alveolar en reposo? 0. ¿Por qué? Porque no hay flujo de aire en reposo, ¿no? Entonces la atmosférica es 0 y 0. ¿Hay flujo de aire? No, no hay flujo de aire. ¿Cuánto vale la intrapleural en reposo? -5. Entonces, ¿cuánto vale la transmural? +5. 0 menos -5. Bien. Entonces, ahora imaginemos que ocurre una inspiración. Entonces, en una inspiración tranquila, ¿cuál es el principal mecanismo
que genera una presión intrapleural más negativa? Pregunta. Contracción de diafragma. Perdón, Lalo. Contracción de diafragma. La contracción del diafragma, nada más recuérdanos, cuando el diafragma se contrae, ¿qué hace? Aumenta el volumen. Se baja. Bueno, aumenta el tamaño o la capacidad de la cavidad torácica, por lo que dice Lalo, que es que baja, ¿no? Entonces, acuérdate que tienes la cavidad intrapleural o la cavidad torácica, y entonces el diafragma cuando se contrae desciende. ¿Para qué? Para aumentar el tamaño de la cavidad torácica. Pero entonces fíjate que cuando eso ocurre, la presión intrapleural se hace menor, baja más. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápido porque esto ya lo expliqué la vez pasada. Imagínate que tenemos un contenedor sellado de 1 litro de capacidad y le meto 1 litro de aire. Va a tener una presión X. Ahora, ese litro de aire lo paso a un contenedor sellado de 5 litros. ¿Qué le va a pasar a la presión del gas? Va a ser menor. Va a ser menor, porque para los gases la presión es proporcional al volumen del contenedor en donde los tienes. Si no, veamos el ejemplo opuesto. Imagínate que tengo 1 litro de un gas y lo meto en un contenedor de 0.5 litros. Pues tengo que meterlo a presión, ¿verdad? Como el gas comprimido en los tanques de oxígeno. Entonces el punto es aquí que pues la cavidad intrapleural está sellada. Entonces, si yo la hago más grande, bajando el diafragma, ¿qué le va a pasar a la presión? Va a bajar. Entonces, en la inspiración de -5 baja a -8. ¿Cómo? Ya lo dijo Howard, porque se hace más grande, pero no cambia el gas que hay adentro porque la cavidad intrapleural está sellada. ¿Por qué se hace más grande? Nos lo dijo Lalo, porque el diafragma desciende. Aprovecho para mencionar qué ocurriría en una inspiración forzada. Pues utilizaría los músculos accesorios intercostales externos, levanto la caja torácica y pues aumenta su tamaño. ¿Te acuerdas que aumenta el diámetro antero-posterior y el diámetro transversal cuando levantas las costillas? Pero el punto es el mismo. Se haría más grande la cavidad pleural y la presión bajaría todavía más. Fíjate, en una inspiración forzada, esta llega a -40 más o menos. Entonces, si haces una inspiración súper fuerte, pues esta baja mucho. ¿Cuánto? Más o menos -40. Bien, entonces el siguiente punto sería que cuando baja tanto la presión intrapleural, ¿qué le pasa a la presión transmural? Aumenta. Ya dijimos, 0 menos -5, 5. Ahora, acá bajo a -8. Entonces, 0 menos -8 me daría +8. Entonces, ¿qué le pasa al alveolo? Pues estiré más la liga y entonces el alveolo se expande. Pero viene la misma historia. El alveolo se expandió, pero tiene la misma cantidad de aire adentro. Entonces, ¿qué le pasaría a la presión intraalveolar? Baja. Baja. Y por eso en esta imagen ya aparece aquí -1 y ahorita la persona fue Daniela que nos comenta ahí en el chat que en la inspiración la presión alveolar baja -1. Y es correcto, aquí está. ¿Por qué baja? Porque jalaste la liga. ¿Por qué jalaste la liga? Pues ya estoy siendo muy repetitivo, pero porque aumentó la presión transmural, porque bajó la intrapleural. Soy muy repetitivo porque aquí siempre hay confusiones y lo he visto pues muchas veces, ¿no? Entonces, creo que cada grupo lo digo una vez más a ver si así jala. Bueno, entonces -1, ¿verdad? Entonces ahora sí, ¿cuál es más grande? ¿La atmosférica o la alveolar? Pues la atmosférica. Entonces, flujo de aire hacia adentro. Y entonces ahí es donde ocurre la inspiración como tal, o sea, el flujo de aire de afuera hacia el interior de los alveolos. ¿Cuándo cesa la inspiración? Cuando es igual la presión en atmósfera y en alveolo. Ok, Frida, ¿también decías? Cuando regrese a su tamaño original. No, ahí te va. Vamos, no alcancé, creo que fue también Lalo, que nos dijo cuando esta se iguala con esta. Entonces, fíjate qué está pasando aquí. Está en -1, porque se estiraste la liga, ¿no? Entonces empieza a llenar de aire.
Pero si se está llenando de aire el alvéolo, ¿qué le va a pasar a su presión? Pues va a subir porque se está metiendo el aire. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue otra vez a 0. Entonces 0 y 0. Entonces fíjate, vamos a meterle un paso intermedio. Vamos a suponer que inspiraste y luego guardamos el aire antes de expirar. Entonces inspiro, guardo el aire y luego lo saco. Entonces aquí se pone interesante. No es pregunta capciosa, pero es para que le pienses. ¿Cuánto vale la presión intrapleural si estoy aguantando el aire? Y ahí me quedo. ¿Cuánto valdría la intrapleural? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es lo mismo? Lo mismo que Menos 8. acá. ¿Perdón? Menos 8. O sea, lo mismo que en inspiración. Exactamente. Fíjate lo que dijo Lalo. Lo mismo que en la inspiración. O sea, si aquí fue menos 8, vale menos 8. Pero ¿qué tal que hago una inspiración forzada? Te invito a que lo hagas. Haz una inspiración forzada y para mantener el aire estás haciendo esfuerzo. No es lo mismo guardar el aire de una inspiración tranquila. Y ya, pero si metes mucho aire, tienes que hacer ese como esfuerzo para mantener ese aire adentro, porque estás manteniendo el menos 8 en una tranquila o el menos 40 en una forzada. Entonces, como lo expresó, está perfecto. Tienes que mantener la presión intrapleural al nivel que utilizaste en la inspiración. ¿Sí me explico por qué? Porque esta presión es la que nos da la transmural y la transmural es tú jalando la liga. Si yo estoy aguantando el aire, la dejé ahí mantenida. Entonces tengo que mantener ese menos 8 o ese menos 40. En el momento en que yo suelto ese esfuerzo, soltaste la liga y viene la expiración. ¿Vamos bien? Ok. No tengo un esquema equivalente de estos de la expiración. Vamos a imaginarlo. Y si no, pues tú por ahí lo dibujas. O sea, vamos a hacer este mismo, pero expirando. Entonces estamos aquí, ¿no? Vamos a expirar. Entonces, si yo inspiro, contraigo el diafragma. Para expirar en reposo, o sea, en una expiración tranquila, ¿cuál es el principal mecanismo? Que el diafragma vuelve a su forma original. Ok, Cristian nos dice que el diafragma pues se relaja y regresa a su posición original. Pero fíjate, Cristian, si yo relajo un músculo, no genera fuerza. Entonces, la relajación del diafragma no es lo que, digamos, empuja al aire hacia afuera. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que me hace que yo pueda empujar este aire hacia afuera? Los intercostales. Fue la presión de la intrapleural. Ok, escuché dos cosas. Howard dijo que los intercostales no, porque estamos hablando de una expiración en reposo y no utilizas los accesorios en una expiración tranquila. Y luego Lalo dijo que sube la intrapleural. Pues si me dices hasta cuánto, porque así como me lo dijiste, puede ser que no se Bueno, me... regresa a menos 5. Menos 5. Eso sí, regresa a menos 5. Entonces, fíjate, muy puntual, te lo voy a decir. ¿Cuál es el mecanismo de la expiración en reposo? O sea, la expiración tranquila, pues. La expiración tranquila. Ahorita inspiro y expiro. Tranquilito, ¿no? Fíjate, la expiración tranquila es un mecanismo completamente pasivo. Pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre solito. ¿Cómo? Soltando la liga. Es la liga utilizando su elasticidad para regresar los alvéolos a su tamaño original. Por eso, para expirar, no utilizamos el diafragma, porque el diafragma en la expiración se relaja y la relajación de un músculo no genera fuerza. Entonces, ¿por qué expiramos en reposo? Porque literalmente soltaste la liga. ¿Y qué hace la liga? Pues regresa a su tamaño. ¿Pero por qué? Porque es un material elástico. Los pulmones tienen mucha elasticidad, ya lo hemos dicho. Entonces, la expiración tranquila es un proceso completamente pasivo que depende de la elasticidad del pulmón. Pero ojo, para expirar yo necesito un delta P y un flujo. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la alveolar en la expiración tranquila? Más 1. Al menos más 1, ¿no? Más de 0 para que haya un flujo en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Sueltas la liga, el alvéolo se empieza a contraer por su elasticidad y esa contracción aplasta el aire y sube la presión a más 1. ¿Me explico? Suelto la liga, el alvéolo se empieza a contraer por su elasticidad, aplasta el aire y el aire sube a más 1, la presión alveolar, y entonces puedo expirar, puedo generar un flujo hacia afuera, porque aquí valdría más 1 en la expiración.
Entonces, otra vez, ¿cuánto vale la intrapleural en la expiración tranquila? -8. En la expiración tranquila, la intrapleural. Cuatro. -5. -5, porque en la expiración tranquila lo que hice fue soltar la liga. ¿Cuánto vale normalmente? -5. Por eso es un proceso completamente pasivo. Depende Doctor, solamente de la elasticidad pulmonar. Sí, adelante. pero también ayuda el que el diafragma se relaje, ¿no? Para disminuir el volumen y aumentar la presión. O sea, Andrea, fíjate, es que imagínatelo tal cual que es la liga que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, para inspirarla tengo que estirar. Si yo quiero que la liga regrese a su lugar original o a su tamaño original, tengo que soltarla. Entonces, literalmente expirar es soltar el diafragma. Entonces, tú dices, ¿ayuda a soltar o relajar el diafragma? Pues sí, porque si no lo relajo, nunca solté la liga. Me quedaría en -8, ¿no? Entonces, sí, necesito relajar el diafragma, que eso representa soltar la liga para que no esté contraído y no esté en -8, sino que regrese a -5. Entonces, sí, forzosamente tengo que relajar el diafragma, pero digamos que el diafragma no ayuda, ya más bien no me está generando el -8, pero no me está ayudando a aplastar y a sacar el aire. Eso lo hace el alveolo por su elasticidad. Ok. Bien, entonces veamos esta tabla. Eso que te acabo de describir y que te puedes imaginar, pues está medio abstracto y habrá quien dice, a ver, doctor, necesito yo algo más visual y aterrizado. Pues yo me inventé esta tabla. Está más o menos así como, es una aproximación práctica, ¿no? Fíjate, arriba está en reposo y abajo está en forzado. Entonces veamos primero arriba. Y te puse aquí en centímetros de agua. Aquí es, digamos, en reposo. O sea, de hecho le voy a cambiar porque uso los mismos términos para referirme a dos cosas. Aquí le voy a poner ventilación tranquila. Y entonces aquí me refiero a no estoy ni inspirando ni expirando, reposo. Entonces, ¿cuánto vale la intrapleural? -5. La alveolar, 0. La atmosférica siempre vale 0. Inspiración, -8. Alveolar, -1, para que entre el aire de aquí a acá. Atmosférica siempre 0. Aguanto el aire, -8, porque tengo que aguantarlo. Pero no está entrando ni saliendo aire, entonces la alveolar vale 0. Y 0 acá, no hay flujo. Expiro, pues regreso a -5 porque solté la liga, pero la alveolar sube porque los alveolos se contraen por su elasticidad, +1 y 0. Ahora veamos el ejemplo con una forzada. Entonces en reposo, pues lo mismo, -5, 0 y 0. Pero ahora inspiro forzado. Entonces utilizo el diafragma y además los músculos accesorios para expandir mucho la caja torácica. Entonces baja hasta -40. Y aquí este número, pues yo me lo inventé, pero supongamos que en vez de ser -1 fue -3. Entonces va a entrar más aire, ¿no? La atmosférica siempre es de 0. Fíjate, aguanto el aire, tiene que ser -40, porque estoy aguantando todo ese aire que metí con una inspiración forzada. ¿Cuánto vale el alveolar? 0, porque ya estoy aguantando el aire, no está ni entrando ni saliendo, no hay flujo. Y si quiero expirar forzado, pues tengo que, entonces ahora sí, generar mucha presión intrapleural. ¿Para qué? En la expiración forzada, ahora sí, aplastas los pulmones para que saques todo ese aire, aumentando mucho la presión alveolar. Fíjate, este es el único que nos falta. ¿Cómo le hago entonces para llegar a +50, y es un valor real, en la presión intrapleural en una expiración forzada? ¿Cómo le haces para hacer esto? Con ayuda de los músculos. Ok, los músculos accesorios. Dani, los de la expiración, ¿cuáles serían? Dime al menos uno. Los intercostales y los escalenos, creo. Fíjate, los escalenos son de la inspiración y de los intercostales hay dos, externos e internos. ¿Cuáles son los de la expiración? Si no, alguien más que nos ayude. Internos. Los internos. ¿Cuál es su función de los internos? Bajar la caja torácica, regresarla a su tamaño original. Nos falta otro músculo accesorio de la expiración que es importante. ¿Quién nos lo dice? Rectos abdominales. Los rectos abdominales. Seguramente has notado cuando expiras fuerte, pues contraes un poco el abdomen. Fíjate, los rectos abdominales, los cuadritos, pues
son unos músculos que van desde el esternón, desde su punta más baja, que se llama apéndice sifoides, la puntita del esternón hacia abajo, y se insertan en la pelvis, en la sínfisis del pubis. Entonces van desde tu esternón hasta abajo, hacia la sínfisis del pubis, que pues es la parte donde se unen los dos huesos pélvicos, ¿no? Entonces, cuando se contraen, ¿qué hacen? Jalan el esternón hacia abajo, y entonces bajas toda la caja torácica, disminuyendo su tamaño, y entonces es el mismo cuento. Si yo disminuyo el tamaño de la cavidad torácica, ¿qué le va a pasar a la presión intrapleural? Pues va a subir, ¿no? Y por eso llega a más 50. Cuando expiras fuerte, haz el ejercicio, aplastas el tórax, tú mismo sientes ese esfuerzo. Estás aplastando el tórax para aumentar esto. ¿Para qué? Para aplastar los pulmones y subir esta y poder sacar el aire. Entonces creo que con esta tablita debe quedar muy, muy aterrizado. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna duda de estas cosas? De la mecánica ventilatoria, ¿no? Yo te sugiero que lo tengas muy presente. En el ACE no te van a venir esta tablita o preguntas de los numeritos. ¿Cuánto vale la presión intrapleural en un aguantar el aire en la ventilación forzada? O sea, eso no va a venir, pero es para que te lo imagines y te lo puedas pensar. Te puede venir una pregunta más o menos de los mecanismos, ¿no? Algo que sí te podemos preguntar muy, muy puntual y que te sirve también para entender esto bien, es lo que te acabo de decir de cuál es el mecanismo principal de... ¿Cuál es el mecanismo principal de la inspiración tranquila? No, pues el descenso del diafragma. ¿Cuál es el mecanismo de la inspiración forzada? No, pues el descenso del diafragma más los músculos accesorios, etc. Piensa para esos 4 ejemplos. Inspiración y expiración tranquilas y forzadas. Bueno, ok, déjame ver aquí rápido qué más tenemos que ver para calcular los tiempos. Porque tenemos que ver espirometría y... Ok. Bueno, entonces fíjate, vamos a ver unas gráficas de unos experimentos. Entonces veamos esto. Entonces este es un experimento en una preparación de pulmones de animales de laboratorio. No recuerdo ahorita qué son, pero generalmente se hacen en perros. Y entonces se sacan los pulmones y de forma, digamos, artificial estudias la ventilación. Entonces, con un mecanismo simulan la presión transpulmonar y lo que miden es el volumen de los pulmones. Entonces, ya lo sabes, ¿no? La presión transpulmonar es la transmural. Si aumento la presión transpulmonar o transmural, se mete el aire. Entonces, conforme sube la presión transmural o transpulmonar, inspiración. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que era esto, no? ¿Cuánto vale la transmural en reposo? Más 5. Para inspirar, yo la tengo que hacer más grande, ¿no? Más 7, considerando que es menos 1 y menos 8, ¿no? Si solamente le ponemos aquí 0 y menos 8, pues esta nos daría más 8. El punto es que para inspirar yo tengo que aumentar la presión transmural. Entonces, en este caso es esta gráfica. En el eje X es la transmural o transpulmonar y en el eje Y es el volumen de aire que entró o salió hacia los pulmones. Entonces, sube la transmural, sube el volumen, luego la bajo y entonces expiro. ¿Te llama la atención algo de esta gráfica? ¿Alguien de los biomédicos que, pues, por su perspectiva de ingeniería, a lo mejor algo notan de aquí? Me parece la de termodinámica. Un poquito. Bueno, más bien ahí, como yo no sé mucho de eso, no quiero decir nada al respecto, no voy a hacer que me equivoque. Pero piénsalo, fíjate, estamos subiendo la presión y entra el volumen. Y luego bajo la presión y se sale el volumen, inspiración y expiración. ¿No les llama la atención algo ahí? ¿No? Nada. Bueno, como hay mucho que ver, entonces pues vamos a darle, porque si no aquí nos podemos estar todo el día, entonces lo diré yo. Fíjate, debe llamarte la atención que las curvas están separadas. Piénsalo así, o sea, yo estoy metiendo presión y pues se mete el aire,
pero cuando saco la presión, la curva está desplazada a la izquierda. Entonces, la relación de la presión y del volumen cambia dependiendo de si estoy inspirando o si estoy expirando. ¿Te acuerdas que la relación entre el volumen con la presión se llamaba compliancia? Compliancia era un delta de volumen entre un delta de presión. En términos más sencillos, la compliancia me dice cuánta presión necesito para hacer un cambio de volumen. Oye, quiero meterle volumen de aire a los pulmones, ¿cuánta presión me va a costar? Eso es lo que me dice la compliancia. Pero entonces fíjate que la compliancia cambia si inspiro o expiro. No necesito que esto lo entiendas a gran detalle, excepto una cosa, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero estos experimentos demuestran esa propiedad bien importante de los pulmones que se llama compliancia. Y que para fines de nosotros, y más puntual para el ACE, lo que tienes que saber es lo que sigue. Estos experimentos es como una introducción a lo que te voy a hablar a continuación. Vamos a ver otro experimento antes de seguir adelante. Fíjate, es el mismo experimento de unos pulmones a los que yo les cambio la presión transmural y entonces veo el volumen. Es la misma, ¿no? De hecho, la formita se parece. Pensemos que a lo mejor son unos pulmones de otro animal o de otra especie y pues por eso está un poco distinta. Pero fíjate lo que hicieron. Dice aire y entonces es esta, ¿no? Inspiración y expiración. Pero luego se les ocurrió, en vez de llenarlos con volumen de aire, ¿qué pasa si los llenamos con volumen de agua? Salino quiere decir solución salina, o sea, solución fisiológica, agua con sal. En vez de aire, con agua. Y fíjate, ¿quién me dice los dos cambios importantes que sufrió la gráfica cuando hacemos con salino? Así descriptivo. Se hizo más chiquita, más chaparrita, etcétera, etcétera. Descriptivamente, ¿qué cambió? ¿Hay menor presión? ¿Ok? O sea, ocupo menos presión para hacer los mismos cambios de volumen. En términos, digamos, descriptivos de una gráfica, Frida, diríamos que se corrió a la izquierda. Pero pues es lo mismo que tú me dijiste, ¿no? O sea, acá para llegar al máximo, fíjate, necesité 16. Y acá para llegar al máximo con 4 me alcanzó. Menos presión. Aumentó su pendiente, ¿no? Ok, sí, es correcto, Andrea. Esa no la había pensado, entonces serían 3 cosas. Pero sí, cambió la pendiente, pero tiene que ver con lo mismo de la presión, ¿no? O sea, ahora es con menos presión, cambia ese volumen y pues por ende la pendiente cambia, está más pronunciada. Pero es porque con menos presión me alcanzan más o los mismos cambios de volumen. Se reduce a lo mismo, ¿no? O sea, me parece como que es más fácil, ¿no? O sea, acá ocupo, imagínate invertirle 16 de presión para meter 200 mililitros y acá nada más le invertí 4. Te debe llamar mucho la atención eso, porque esto es aire y esto es agua. Pues el agua es más pesada, ¿no? O sea, ¿debería ser más difícil o no? No voy a entrar tanto en ese detalle. Fíjate, ¿quién me dice la otra diferencia? Y ahí sí es donde vamos a entrar en detalle, de las gráficas. Que la inspiración y la expiración, o sea, se ven como igual. Exacto. Que no hay cambios de la compliancia en la inspiración y en la expiración. ¿Cuál es la variable aquí? Que aquí usaron aire y aquí usaron solución salina. ¿Alguien sabe cómo se llama esto y de qué rayos estamos hablando? O sea, ¿qué explica este fenómeno de que cuando los lleno de agua ya no existe esta diferencia que nos dice Frida entre la inspiración y la expiración? Entonces, 2 preguntas. Si alguien sabe cómo se llama este fenómeno de que son diferentes la inspiración y la expiración y qué tiene que ver con llenarlo con salina y que desaparezca. Y es más, vamos a dar un punto extra porque son preguntas difíciles. ¿Alguien? Como andamos un poco apretados de tiempo, entonces a la 1, a las 2, a las 3, ¿nadie? Ok. Bueno, la diferencia entre la inspiración y la expiración se llama histéresis. Vamos a escribirlo por aquí.
En el examen y en el ACE no vienen cosas de histéresis. Ahorita te voy a decir que sí es lo que viene y que estoy seguro que sí, eso sí lo leíste. Histéresis, así se llama este concepto. ¿Qué es la histéresis? Es que en la inspiración y en la expiración cambia la compliancia pulmonar, así de sencillo. En términos de la grafiquita, la histéresis es que las dos curvas son distintas, la de la inspiración y la expiración. Bueno, el punto importante es que cuando lo lleno con salino desaparece la histéresis, así lo diríamos. ¿Qué explica la histéresis y su desaparición con el salino? La presencia de la tensión superficial y del surfactante pulmonar. Eso es lo que sí tienes que saber y estoy seguro que por ahí leíste lo del surfactante, al menos que existe, y de hecho alguien la vez pasada preguntó del surfactante y pues su efecto sobre la tensión superficial. Entonces vamos rápido a esto. ¿Qué es la tensión superficial? Fíjate, por aquí debería tener una imagen, sí, aquí está. Entonces, usa mucho tu creatividad, explota tu creatividad para que me compres este esquema. Entonces, imagínate que esta línea celeste representa un nivel de agua. O sea, tenemos un vaso lleno de agua. Entonces, el nivel hasta donde llega el agua es esta línea. Entonces, abajo de la línea es agua y abajo de la línea es aire. ¿Sí? Déjame rápido, hago un pequeño arreglo aquí. Ahí no sé qué hice. Denme un segundito. Ahora sí. Y voy a quitar estas de aquí y ahora sí. Ok. Entonces, otra vez, esta línea representa un nivel de agua. Entonces, abajo hay agua. Imagínate un vaso y tienes agua, ¿no? Entonces, abajo hay agua y arriba, ¿qué hay? Pues aire, ¿no? Entonces, aquí es aire y aquí es agua. Lo que llamamos una interfaz aire-agua. Bien, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando tienes una interfaz de aire y de agua, ocurre un fenómeno que se llama tensión superficial, que ya lo has visto, estoy seguro, en la prepa, y si no, ahorita que te lo explique vas a saber de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Entonces, imagínate que este circulito representa una molécula de agua. Aquí hay miles, esta es solo una. Entonces, aquí está su vecina y su vecina y su vecina y su vecina. Entonces, en términos muy breves, porque no nos interesa tanto, las moléculas interactúan entre ellas. De hecho, hay fuerzas que las jalan y las empujan, ¿no? Las fuerzas de cohesión, etc. Entonces, aquí habría otra molécula de agua que la jala hacia acá. Y aquí habría otra molécula de agua que la jala hacia el otro lado. Y aquí abajo habría una y arriba habría otra. O sea, esta molécula está siendo jalada en todas direcciones. Pero al final la fuerza neta es de cero, porque para cada dirección hay una equivalente y opuesta. ¿Cuál es el problema con las moléculas de hasta arriba? Imagínate que estas son las últimas moléculas que hay aquí arriba. Pues no tienen nadie arriba. Entonces las fuerzas de cohesión netamente las jalan hacia abajo. Entonces la primera capa de moléculas de agua está a tensión. Eso es la tensión superficial y explica muchas cosas. ¿Por qué hay unos insectos que pueden caminar por aquí? Pues porque pisan estas moléculas que están tensas y no las quiebran y entonces caminan sobre el agua. O por ejemplo, si tiras una gota de agua en una superficie plana, te queda una gota, te queda una forma redonda, ¿no? ¿Por qué no se desparrama completamente el agua? De hecho, si echas otro tipo de solución, no todas tienen tanta tensión superficial que te queda una gota. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol se desparrama así, por más poquito que pongas, y se desparrama completamente, no hace gotas. Entonces, ese efecto que estamos viendo es la tensión superficial. Doctor, ¿qué tiene que ver eso con los pulmones? Ahí te va. Este es un alveolo. Los alveolos están húmedos, no están secos. Entonces, aquí hay una capa de agua. No está dibujada, pero imagínate aquí una capita de agua. ¿Qué tienen los alveolos adentro? Aire. Entonces, en los alveolos hay una interfaz de agua-aire. Por lo tanto, hay tensión superficial. Todos los alveolos están sujetos a la tensión superficial. Lo malo es que la tensión superficial jala hacia el centro. Entonces, la tensión superficial quiere colapsar a los alveolos. La tensión superficial colapsa los alveolos. ¿Cómo nos protegemos de la tensión superficial? Eso deben saber. Surfactante. Con el surfactante. ¿Alguien me puede decir a grandes rasgos qué es el surfactante? Es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas.
Ok, muy bien, Mariana. Es una mezcla de lípidos. También tiene proteínas. Pero bueno, enfoquémonos en los lípidos. Fíjate, ¿alguien sabe de qué está hecho el jabón? Al menos los más típicos. ¿Grasa? De grasa, de lípidos. Entonces, ¿qué hace el jabón cuando lo mezclas con agua? Hace burbujas. Entonces, imaginemos que si yo aquí empiezo a meter lípidos, lo que hacen es quebrar las interacciones de la tensión superficial. Imagínate que estas son las burbujas que hace el jabón. Obviamente no hay jabón en los pulmones, pero hay surfactante, que son lípidos. Y entonces esos lípidos lo que hacen es generar burbujas. Y esas burbujas interrumpen las interacciones de las moléculas de agua. El mensaje final es que el surfactante disminuye la tensión superficial. Por eso ahorita dijimos, ¿qué nos protege de la tensión superficial? El surfactante. Doctor, yo no entendí bien qué es eso de la tensión. No te malviajes. La tensión es esto. Este es un alveolo y la tensión son estas fuerzas que lo quieren colapsar. Entonces, la tensión superficial, mala para los alveolos porque los quieren colapsar. ¿Cómo me protejo? Con el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Pues este jabón que hace burbujas ahí, que interrumpe la tensión superficial. No tienes que saber más allá de eso. Te voy a poner un ejemplo porque esto es súper relevante. Fíjate, creo que lo mencioné en la clase pasada. Existe una enfermedad que se caracteriza por la ausencia de surfactante. Se llama síndrome de distrés respiratorio neonatal. No tienes que saberte el nombre, ni cómo se trata, ni nada. Es un ejemplo, ahí te va. Síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces, ¿cuándo se presenta? En recién nacidos prematuros. Es uno de los principales problemas de los prematuros. Los prematuros tienen muchos problemas porque básicamente el punto ahí es que los órganos están un poco todavía inmaduros y entonces sus funciones no las tienen al 100. Por ejemplo, el hígado está inmaduro y no puede metabolizar muchas cosas, entre ellos la bilirrubina. Y entonces los recién nacidos prematuros tienen ictericia, están amarillos porque la bilirrubina no la puede conjugar el hígado porque está inmaduro. Eso no me importa ahorita. Los pulmones están inmaduros. ¿Cuál es el principal problema de los pulmones inmaduros? La ausencia de surfactante. Entonces, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio neonatal? Un problema de colapso de los alveolos por la ausencia de surfactante. Generalmente ocurre en prematuros por debajo de las 34 semanas de gestación, porque más o menos a partir de las 34 semanas tienes unos buenos niveles de surfactante. Entonces, si el prematuro tiene 34 o más, probablemente ya no haya síndrome de distrés respiratorio neonatal. Puede haber otros problemas, pero al menos los pulmones, si son más de 34, probablemente no haya tanto, no sea muy relevante o muy significativo este problema. Si tenemos un recién nacido muy prematuro que ya tiene síndrome de distrés respiratorio neonatal, ¿qué hacemos? Lo intubamos y le podemos dar surfactante intratraqueal. Entonces lo intubas, metes un tubo por la tráquea y ahí administras con una jeringa surfactante. Surfactante pues ya existe como ampolletas de surfactante, no surfactante pulmonar. Bueno, ya nada más para terminar el contexto, te enseño esta radiografía. Se ve muy distinta por si no neonato comparado con las que estamos acostumbradas. Pero quiero que veas el pulmón. Se ve más en el izquierdo, siento yo. ¿Qué ves ahí? Bueno, ve la radiografía, ¿no? ¿Qué te llama la atención? Al menos con las radiografías que hemos visto. No son de neonatos, pero pues. Que no se ve muy translúcido. Ok. No se ve muy radiolúcido, sería el término más correcto. Entonces se ve radiopaco, ¿verdad? O sea, se ve blanquito. ¿Te acuerdas que los pulmones, pues no se ven así como este negro, pero se ven más negros que el tejido porque tienen aire, ¿no? Los pulmones tienen poca densidad y entonces se ven muy radiolúcidos, o sea, muy negros, están llenos de aire. Estos se ven muy blancos, o sea, radiopacos. ¿Por qué? Porque están colapsados. Fíjate, ¿alcanzas a ver algo más aquí? La radiografía, se ven los pulmones colapsados, pero algo más, ¿no? Que no se ve el corazón tampoco. Ok. O sea, no está tan marcado. Sí, fíjate, eso tiene que ver un poco con esto. No vale la pena ahorita explicarlo, pero es un efecto que ocurre en las radiografías por cómo se toman. Están todas las estructuras empalmadas. Entonces, cuando el corazón, cuando los pulmones están de esta forma colapsados, se esconde la imagen del corazón. Dejemos eso por la paz. Fíjate en los pulmones.
Yo veo como, no sé si sí sea de que los bronquios. Exacto, Frida. Ahí se ve la vía aérea. Fíjate, aquí está el bronquio izquierdo. Y ya los demás está difícil saber qué es, pero se ven los bronquios. Trata de echarle ojo ahí y aquí se empieza a ver, ¿no? Aquí hay una rama, aquí hay otra rama, aquí hay otra rama, por aquí hay otra. ¿Por qué se ven los bronquios? Fíjate, Frida dijo los bronquiolos. Los bronquiolos puede ser que no tanto, pero los bronquios sí. ¿Por qué? Porque el aire se queda ahí adentro. Ok, o sea, los bronquios tienen aire, ¿no? Entonces aquí se ve un poco más radiopaco. Pero ¿por qué digo que los bronquiolos no tanto? Digo radiolúcido. ¿Por qué digo que los bronquiolos no tanto y los bronquios sí? Porque los bronquios tienen cartílago y están más como densos. Porque los bronquios, más que densos, Cristian, o sea, los bronquios tienen cartílago y entonces no se pueden colapsar. Entonces están aquí permeables y con su aire adentro y entonces se ven más negritos. Por eso se marca. Entonces cuando haces el contraste de los bronquios y alrededor alvéolos colapsados que se ven blancos, me queda este signo, que no necesitas saberlo, pero se llama broncograma aéreo. Esta radiografía nos habla de colapso de los alvéolos. Y en un recién nacido, pues digo, tienes la historia clínica, o sea, era un embarazo corto, un parto prematuro, y pues no hay más, ¿no? Esto es un síndrome de distrés respiratorio neonatal, obviamente en un recién nacido con la historia de un parto prematuro. Entonces, ¿qué tengo? Doctor, Sí. ¿tiene algo que ver que los bebés tengan que llorar cuando nacen o no? Sí, fíjate, no necesariamente lloran, pero al menos hacen un esfuerzo inspiratorio fuerte. Muchos sí lloran, pero muchos no. Eso se ha desmitificado un poco, ¿no? De que incluso dicen que el doctor le da una nalgada y el recién nacido llora. Pues eso no es verdad, ¿no? Sí se estimula el recién nacido, pero la estimulación es muy específica. Le agarras las manitas y en las palmas de la mano le haces un poquito de presión, o en la espalda con la mano, con los nudillos le haces un poquito de presión. Eso estimula el recién nacido y entonces lo que hace es, pues puede ser que llore o al menos como que se estimula y despierta un poco y empieza a hacer un esfuerzo expiratorio. Entonces, ¿cómo están los pulmones en el vientre materno o en la vida fetal intrauterina? ¿Cómo están los pulmones? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Creo que están, por así decirlo, colapsados, ¿no? Porque realmente no tienen líquido hasta que salen y ya expiran. Y yo leí que justo por eso es cuando saben si un bebé nace muerto o vivo, porque se ve si el pulmón como que tiene ya aire dentro. Ok, bueno, sobre todo lo primero, ¿no? En la vida intrauterina, los pulmones están colapsados, están completamente colapsados, pues porque no está entrando aire, ¿no? Entonces, en el nacimiento, el recién nacido llora o hace un esfuerzo inspiratorio grande porque tiene que descolapsarlos por una primera vez. Entonces, hace un esfuerzo, empieza a llorar, con eso se ayuda a empezar a jalar aire fuerte, se empiezan a inflar los pulmones, el surfactante le va a ayudar mucho y pues ya se inflan y ya quedó, ya no es problema, ¿no? Pero si no hay surfactante, aunque llore y llore y llore, no se pueden descolapsar porque la tensión superficial los tiene súper duros colapsados. Y entonces empieza el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Bueno, voy a hablar de otra cosa que tiene que ver ya no tanto con el surfactante y la tensión superficial, pero sí con la compliancia. Y ya después nos pasamos adelante a lo de los volúmenes, que eso sí hay que saberlo muy puntual. Ok, entonces veamos este esquema. Déjame rápido abro una imagen más para explicar el esquema. Y esto también es un poco de contexto. No viene en el examen de enfermedades como tal. Entonces, ¿te acuerdas de esta imagen? La vimos una de las clases pasadas, que es una biopsia de pulmón. Acuérdate que es como un panal de abejas, ¿no? Entonces, todas estas bolitas son alvéolos y acuérdate que no es un racimo de uvas como lo solemos ver en una caricatura, sino que es como un panal de abejas, está todo condensado y muy aglomerado, ¿no? Pero fíjate, aquí hay un bronquiolo terminal, TB, terminal bronchiole, un bronquiolo respiratorio, un ducto alveolar y un saco alveolar. Entonces, esta imagen es este esquema. ¿Te fijas? Un bronquiolo respiratorio, un ducto alveolar y eventualmente habría un saco alveolar.
¿Qué son estos que son hexágonos o este polígono, lo que sea? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿A los alvéolos? A los alvéolos. Entonces, fíjate, existe un efecto bien importante, que es que la vía aérea que no tiene cartílago está detenida por los alvéolos. Los alvéolos como que jalan a las vías aéreas que no tienen cartílago. Eso, más allá de lo que te voy a explicar ahorita, no tiene mucha relevancia para el ACE, digamos. Es para que entiendas un concepto bien importante de algo que ya hablamos, que es el enfisema y el EPOC. ¿Te acuerdas qué es el enfisema? ¿Alguien me puede describir? Colapso del alvéolo. No tanto, no es el colapso. Se rompen las paredes entre los alvéolos. Se rompen las paredes de los alvéolos. Fíjate. ¿Te acuerdas de estas imágenes? Perdón, es esta de aquí. Esta es una radiografía normal y una biopsia normal, alvéolos chiquititos normales. Y esta es una biopsia de un paciente con enfisema, que dijimos que parece que están grandotes los alvéolos, pero en realidad es que le faltan aquí las paredes. Entonces, como si aquí hubiera alvéolos chiquititos. Pero, ¿qué es el enfisema entonces? Dijimos que el enfisema era literalmente, ¿no? Se hacen alvéolos gigantes porque se destruyen las paredes. Exacto. No alcancé a ver quién nos dijo, pero exacto. El enfisema es literalmente la destrucción de las paredes. O sea, imagínate que tengo una pared aquí. Entonces tengo este alvéolo de cierto tamaño, pero si se rompe la pared, ahora me queda un alvéolo gigante, ¿no? Enfisema es literalmente la destrucción de los septos alveolares. Causas de enfisema, el tabaquismo sería la principal. ¿Cuál es el problema de eso? Y ahorita que hablemos de espirometría y de los volúmenes, me vas a entender por qué te lo estoy explicando. Regresemos a este esquema. Fíjate, hagamos un corte transversal, o sea, esta línea. Imagínate que agarramos un cuchillo y vamos a cortar ese esquema. Y ahora lo voy a ver desde arriba, como el corte del mago al asistente, ¿no? Es un corte transversal y luego lo veo así, pues veo como una especie de circunferencia. Entonces imagínate que cortamos aquí y entonces veríamos esta imagen. Déjame nada más, es esta de acá. Fíjate, esta es la vía aérea, esta de aquí es este círculo de aquí. ¿Me sigues? Y entonces, ¿qué son estas líneas? Pues los septums alveolares. Aquí abre un alveolo, aquí abre otro alveolo, aquí abre otro alveolo, y estos son sus septums. ¿Me sigues? ¿Qué pasaría si tengo enfisema? Habría menos septums. Entonces, imagínate que estas son como unas cuerdas que mantienen fija a la vía aérea que no tiene cartílago, o sea, de los bronquiolos en adelante. Entonces, si me faltan estas cuerdas que me mantienen abiertos a los alvéolos, ¿qué puede pasar en un paciente con enfisema? Que se aplasten. ¿Alguien sabe qué significa EPOC? Que es a veces sinónimo de enfisema, EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué obstructiva? Porque esas vías aéreas se empiezan a colapsar, sobre todo en la expiración. Ahorita no hablaremos de por qué, pero se colapsa. Y entonces el paciente trata de expirar y no puede sacar el aire. Fíjate en la radiografía, esta es una radiografía de un paciente con enfisema o con EPOC. Compárala con la normal. ¿En qué se ven distintas? Está mucho más radiolúcido, ¿no? Más radiolúcido. Por ejemplo, aquí se ve casi al nivel de esto que es espacio vacío, y eso tiene que ver con que hay menos septums, ¿no? Esas cositas blancas, pues es el tejido pulmonar. Pero hay otra diferencia. Mira, vamos a hacer rápido esto aquí para que lo puedas comparar más directo.
Se ven como muy diferentes los recesos, ¿no, profe? ¿Los qué? Los recesos. Los recesos Ah, costodiafragmáticos. Ajá. Ok, aquí se ven picuditos y acá no. Fíjate, sí, tienes razón, pero eso es producto de otra cosa que ahí te va. Síguele buscando. ¿Qué más se ve distinto? El corazón. Ok, pues son pacientes distintos, entonces el corazón a lo mejor está un poco distinto. Fíjate en los pulmones o en los campos pulmonares. ¿Es más pequeño el del enfisema? Más pequeño, ¿en qué dirección o en qué dimensión? No sé Están si más hacia el centro. más es el centro. Bueno, yo noto que se ven como que menos los bronquiolos. Se ven más en el lado derecho que en el izquierdo. Ok, sí, o sea, no necesariamente son los bronquiolos, pero es el tejido pulmonar. O sea, aquí se ve más negro y acá se ve más blanquito, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad, Kristen? Sí, Sí. acuérdate que eso es precisamente el enfisema, ¿no? Que está destruido todo este tejido, o sea, esta red que vemos aquí, pues ya no está, ¿no? Está vacío y por eso se ve más negro. ¿No están como aplastados? ¿Qué cosa? O sea, el pulmón como que, o sea, yo lo percibo más delgado porque pues, se infla menos. Fíjate, ¿más delgado o es que está más alto, ¿no? Ajá. Fíjate, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el otro lado es un poquito más evidente. Lo que están aplastados o bajados son como que los diafragmas y los pulmones se ven como que más largos. Fíjate, el problema del EPOC, del enfisema, es el atrapamiento de aire. O sea, los pulmones se empiezan a llenar y a llenar y a llenar de aire porque no lo pueden sacar. ¿Por qué no lo pueden sacar? Pues ya más o menos te lo expliqué con este esquema. Las vías aéreas pequeñas se empiezan a colapsar porque no tienen los septums que los detienen. Eso no necesariamente necesito que lo sepas tanto, pero fíjate, ¿cómo hacemos un estudio de esta disfunción? Con una espirometría, y eso sí lo tienes que saber. Entonces ahorita hablamos de la espirometría, pero la espirometría me deja medir los volúmenes y las capacidades pulmonares. Entonces vamos a hablar de eso y ahorita me regreso a la espirometría. Este es un esquema de los volúmenes y las capacidades pulmonares. De seguro ya tuviste que haberlo leído. Entonces, fíjate, aquí está el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Ahorita los desglosamos. Si los sumo todos, me da la capacidad pulmonar total. O sea, es cuánto aire máximo puede tener los pulmones y es más o menos de 6 litros. Si hago una inspiración profunda, los lleno de 6 litros de aire máximo que tienen los pulmones. Este último esquema es el de un paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjate cómo están grandísimos. ¿Cuál de los volúmenes es el que está más grande? El volumen residual. ¿Por qué? Porque no lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque tienen obstrucción. ¿Por qué? Pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Que tienen destruidos los septos. Entonces hablemos de estos volúmenes. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen como que normal de respiración de inspiración e inspiración. Exacto. También es sinónimo del volumen corriente. Volumen tidal es el volumen de aire que entra o que sale en una inspiración o expiración. ¿Cuánto vale más o menos? 500 mililitros. 500 mililitros. Y eso sí te sugiero que más o menos tengas una noción. Entonces, en una inspiración entran 500 y en una expiración salen 500. No te vayas a confundir. El volumen tidal es 500. No es, es un litro porque entran 500, salen 500. No, es 500. Lo que entra o lo que sale. Ese es el volumen tidal. Pero fíjate, si yo inspiro 500, todavía puedo inspirar más. Entonces tengo una reserva inspiratoria. Entonces esto quiere decir volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuánto vale más o menos? 2.5 litros. 2.5 litros. 2.5 litros.
Entonces aquí 0.5 y aquí 2.5. Entonces fíjate, las capacidades son la suma de 2 o más volúmenes. Entonces yo tengo nada más 4 volúmenes, 1, 2, 3, 4. Ahorita hablamos de todos, pero las capacidades son la combinación de algunos de ellos. Entonces si yo sumo el tidal más la reserva inspiratoria, me da todo lo que yo puedo inspirar, que se llama capacidad inspiratoria. Aquí está en inglés y es inspiratory capacity, capacidad inspiratoria. ¿Cuánto vale entonces la capacidad inspiratoria? 3 litros. 3 litros, 0.5 más 2.5. Entonces regresemos al tidal, ¿no? Imagínate que yo expiro 500. Todavía puedo expirar más. Entonces tengo una reserva expiratoria, volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto vale más o menos este? 1.5 litros. 1.5 litros. La reserva expiratoria. ¿Qué es? Es después de una expiración tranquila, lo que más puedo expirar. 1.5. Pero luego dijimos que los pulmones siempre tienen aire adentro. O sea, aunque yo saque todo, tienen aire todavía, que ya no puedo sacar. Ese es el volumen residual. Es el volumen que no puedes mover. ¿Cuánto vale? 1.5. 1.5. Entonces estos dos valen lo mismo, 1.5 y 1.5. Entonces si lo sumo, estos dos me da otra capacidad que se llama capacidad residual funcional. Esa pues no tiene tanta relevancia, pues la suma del reserva y del residual. Se llama capacidad residual funcional. ¿Cuánto vale? 3 litros, porque es 1.5 más 1.5. Luego, si yo sumo estos tres, la reserva inspiratoria, el tidal y la reserva expiratoria, me da todo lo que yo puedo mover. Es todo el aire que puedes mover, iniciando en una inspiración máxima y yéndome hacia una expiración máxima. ¿Cómo se llama? Capacidad vital. Capacidad vital. ¿Y cuánto mide? Más o menos. 4.5 litros. 4.5. Eran 2.5 aquí, más 0.5, 3, más 1.5, pues me dan los 4.5. Son valores promedio, estos son rangos en realidad, pero pues si te aprendes esos números está bien. 2.5 más 0.5, 3, más 1.5, 4.5 de capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Todo el aire que puedes desplazar desde partiendo de una inspiración forzada. Entonces inspiro lo máximo y luego saco todo eso. ¿Cuánto es todo eso que moví expirando a partir de una inspiración máxima? Capacidad vital. Y entonces, si a la capacidad vital le sumo el volumen residual, que es lo que no puedo mover, me daría la capacidad pulmonar total. Total lung capacity, capacidad pulmonar total, que vale más o menos 6 litros. Entonces, en una espirometría distinguimos dos patrones principales, el patrón restrictivo y el patrón obstructivo. Hablemos primero del patrón obstructivo. O sea, el patrón obstructivo es un paciente que no puede sacar el aire. Entonces, se queda con aire y se queda con aire y se queda con aire, y por eso se ve una radiografía como esta. Como que se ven grandotes los pulmones. Fíjate aquí como que está más chaparrito y este está más largo, porque tienen atrapamiento de aire o tienen obstrucción. Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como es aire que no pueden ya sacar, se convierte por definición en volumen residual. Y entonces su TLC, su Total Lung Capacity, no sé, es de 8 litros, a expensas de que el residual aumentó mucho. Ahora, ojo, porque la espirometría no puede medir el residual. Entonces veamos la espirometría primero. Este es un espirómetro antiguo, ya hay un modelo más moderno que funciona distinto, pero no importa, no necesitas saber cómo funciona la espirometría, con que sepas qué es. Ahí te va. Este es un espirómetro. Entonces es un paciente que le colocas un clip en la nariz para que la única vía de movimiento de aire sea por la boca y sea más fácil. Entonces con una manguera el paciente pues inhala o inspira y expira en esa manguera. La manguera está conectada a un cilindro y ese cilindro está flotando en agua.
Entonces, si tú le soplas al cilindro, el cilindro pues flota más. Y si tú inspiras, le sacas el aire al cilindro y el cilindro se empieza a hundir. Ese cilindro está conectado por una polea a una pluma y la pluma escribe en un papel. Entonces, si inspiras, sube y si expiras, baja. Y pues está calibrado obviamente a los volúmenes. Entonces, fíjate, aquí está el papel girando y entonces el papel va o la aguja va escribiendo pues para arriba y para abajo. Entonces, este sería un registro de una espirometría. Generalmente al paciente le dices, haces 5 o 6 respiraciones tranquilas y cuando yo te toque el hombro o te ponen una luz, dependiendo, vas a inspirar al máximo esfuerzo y a sacar con el máximo esfuerzo. Entonces, tidal, ¿no? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Señal, inspiro al máximo, saco todo el aire. Entonces, fíjate, de aquí sacamos esos volúmenes. Aquí estaría el tidal, que vale aprox 0.5 litros. A partir del tidal, y luego acá hizo la inspiración máxima, esta es la reserva inspiratoria, que vale más o menos 2.5. Luego sacó todo, entonces llegó hasta aquí. Del tidal hacia la expiración máxima, esta es la reserva expiratoria, 1.5. Todo lo que movió desde la inspiración máxima a la expiración máxima es la capacidad vital, que mide más o menos 4.5. Entonces, por lo tanto, la espirometría no puede medir el volumen residual, porque el volumen residual no lo puedes mover, ¿ok? Entonces, el volumen residual no lo puedes medir. Si lo quieres conocer, se mide con otra técnica. Rara vez se hace. Entonces, ¿qué no puedo saber con la espirometría? El volumen residual y, por lo tanto, la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Porque esa requiere del residual. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, el patrón obstructivo realmente se obtiene de otra forma, porque yo no puedo medir este. ¿Cómo sé si tengo una espirometría? ¿Cómo sé si tengo obstrucción en un paciente con enfisema? ¿Qué se te ocurre? Un volumen residual expiratorio menor o que no expira tanto cuando fuerza la expiración. Ok, bien, o sea que esta expiración sea un poco menos. Bien, no necesariamente es tanta la diferencia como para notarlo. ¿Qué más se te ocurre? O sea, está expirando y tiene algo de obstrucción. ¿Qué más podrá medirle? Fíjate, esta va a ser la expiración. Imagínate un paciente que tiene obstrucción. Es una obstrucción no completa, ¿verdad? Si no, no saldría nada, pero tiene cierto grado de obstrucción. ¿Se tarda más en aspirar y en expirar? Se tarda más en expirar, exacto. Fíjate, la obstrucción del EPOC es sobre todo en la expiración. No necesitamos saber EPOC, porque estoy tratando que entiendas cómo funciona la espirometría, ¿no? Entonces, fíjate, en un paciente que tiene EPOC, esta gráfica se vería más o menos así, más lenta. Se empieza a bajar, pero se tarda más, se tarda más y se tarda más. En vez de ser un descenso muy pronunciado, se tarda más. Entonces te voy a poner aquí otras imágenes de espirometrías que son estas. Esta de arriba en negro es la normal, tidal, ¿no? Inspira, expira, máximo y lo saca. Y fíjate, es un descenso muy pronunciado. Este es un paciente con EPOC. Inspira, expira, inspira, expira, máximo y lo saca y fíjate, lento, se tarda mucho tiempo. Este es un patrón obstructivo. No van a venir espirometrías ni mucho menos, pero sí necesitas saberte estos volúmenes y capacidades. Entonces, en un patrón obstructivo ocurre esto. ¿Por qué? Porque hay obstrucción y no saca el aire. La obstrucción lo vemos en que se tarda más en sacar el aire. O sea, imagínate un paciente con EPOC. Si inspira al máximo y luego lo expira, se tarda y se tarda y se tarda. Cuando tú puedes hacer y ya, ¿no? Rápido. En un segundo más o menos sacas como el 80%. Pero el paciente con enfisema se tarda más. Ya dijimos por qué, no quiero ser tan repetitivo, pero acuérdate que lo que le falta es este mecanismo que mantiene abierta, a la vía aérea, porque se destruyen los septums, que mantiene abierta a la vía aérea, pero la que no tiene cartílago. Entonces, el paciente con enfisema pierde esto, se empiezan a colapsar las vías aéreas en la expiración y se tarda en expirar. Y entonces, a lo largo del tiempo, se va quedando con aire
y con aire, y con aire, y con aire. Lili, ¿vas a decir algo? Que si entonces ellos pueden hacer una expiración forzada. O sea, pueden hacer un ejercicio de inspiración y expiración forzada. Sí, no, batallan, pero fíjate, más bien siempre utilizan mayor esfuerzo para expirar. O sea, ya toda su vida tienen un poco de obstrucción y entonces para expirar hacen más esfuerzo. Siempre están haciendo un poquito más de esfuerzo. Si tú los pones a hacer ejercicio, van a batallar. No solo por esto, ¿eh? ¿Quién se acuerda otro problema del EPOC que ya hemos mencionado o del enfisema? Fíjate, el enfisema es esto, ¿no? ¿Qué otro posible problema me puede traer que tenga menos septums? Menos superficie de intercambio. Menor difusión, dijeron por ahí, no alcancé a ver, y Lalo también dice menor superficie, ¿no? Entonces, pues sí, hay menos superficie de intercambio y los pacientes con enfisema tienen menos oxígeno en la sangre. Fíjate, ¿qué más tienen de alteraciones en la sangre los pacientes con EPOC? Si tienen menos oxígeno, ¿qué más? Más dióxido de carbono. Más CO2, exacto. También tienen más CO2. Ahorita y si no mañana que hablemos de difusión, pues también entenderemos eso. No, de hecho hoy porque sí tenemos que ver difusión, si no nos vamos a quedar muy atrasados. Bueno, yo creo que con eso hemos visto todo lo de mecánica ventilatoria. Lo más importante es lo que vimos al principio, las presiones, esta tablita te puede apoyar. De espirometría, ¿qué tengo que saber muy puntual? Entendiendo que el examen se acerca, estas capacidades y volúmenes. Te sugiero que más o menos entiendas, o sea, el EPOC es que tiene atrapamiento de aire, entonces el volumen residual está aumentando. Rápido menciono el patrón restrictivo. Entonces, una enfermedad que da patrón restrictivo se llama fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis? Fíjate, imagínate la piel, te cortas y te queda una cicatriz. Esa cicatriz, pues realmente ya no es piel como tal, sino que es tejido cicatrizal, es fibrosis, es tejido conectivo, es colágeno y algunas otras fibras que se utilizan para reparar los tejidos y por eso queda una cicatriz que se ve distinta a la piel. Entonces, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que llena de fibrosis a los pulmones, de colágeno, como si hubiera cicatriz en los pulmones. Entonces los pulmones están duros, entonces se expanden menos cuando quieres inspirar y por eso no se llenan tanto y entonces la capacidad pulmonar es menor, porque es un pulmón duro. O sea, imagínate un globo súper duro, entonces no lo puedes inflar tanto. Entonces todos los volúmenes están disminuidos, importantemente la capacidad pulmonar está disminuida. Ese sería el patrón restrictivo. Bueno, ¿alguna duda de la mecánica? Si no, para pasar a difusión. ¿No? ¿Seguros? Ok. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito el chip y hablemos de difusión. Entonces, recordando que el tema grande es, otra vez, y esto ya lo he dicho, oxigenación de la sangre, que son 3 procesos: ventilación, difusión y transporte. Entonces, ya acabamos ventilación, vamos a hablar de difusión. Entonces, cuando hablamos de difusión, nos referimos a la difusión de los gases, ¿ok? O sea, ventilación es el aire, una corriente de aire que tú puedes sentir, ¿no? Un chorro de aire, imagínate un abanico echando aire y es un aire que tú puedes sentir, ¿no? O sea, es un chorro de aire o un flujo de aire. Pero cuando hablamos de difusión, nos referimos a literalmente las moléculas de los gases individuales moviéndose molécula a molécula. Entonces, la difusión es de los gases y la ventilación es del flujo de aire completo. Entonces, el aire atmosférico tiene oxígeno, tiene otros gases, ¿no? El aire atmosférico es sobre todo nitrógeno, tiene un 70% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y pues algunos otros en menor cantidad. El aire de la atmósfera tiene CO2 también, pero muy poquito. Entonces, fíjate, ya hemos dicho que la atmósfera tiene una presión atmosférica que se puede medir de distintas formas. La presión, podemos decir, presión de una atmósfera. A nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera. Conforme te vas más arriba en la altitud, es menos de una atmósfera.
O podemos decir que es de milibares, ¿no? 1016 milibares, es otra unidad de presión. Pero la que nos importa cuando hablamos de difusión es la presión de los gases en milímetros de mercurio. Entonces, la presión atmosférica en milímetros de mercurio es de 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo llego a 760 milímetros de mercurio? Con la presión de cada gas individual. Entonces, el nitrógeno hace una cierta presión, el oxígeno hace cierta presión y todos los otros gases hacen un nivel de presión. ¿Cuánta presión? Pues la presión es, digamos, proporcional a la proporción, bueno, es equivalente a la proporción del gas en el aire ambiental. ¿Cuánto es del aire ambiental nitrógeno? 70%. Entonces, el 70% de 760 es aprox 600 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene de oxígeno el aire ambiental? 21%. Entonces, si a 760 le sacas el 21%, me deja 159 milímetros de mercurio. Entonces, pregunta, ¿en la punta del Everest hay menos proporción de oxígeno en el aire de la atmósfera? Pues sí, ¿no? Hay más, ¿no? Según yo. A ver, fíjate, demos un paso atrás, ¿no? Seguramente has escuchado esto, que a mayor altitud hay menos oxígeno, ¿no? Si vas, no sé, si vives en Monterrey o en la playa y te vas a vivir al DF, como que los primeros días te cuesta un poquito más respirar porque decimos, es que hay menos oxígeno. O un alpinista en una montaña muy alta y conforme va subiendo le cuesta más trabajo respirar. Fíjate mi pregunta. Mi pregunta es que si hay menos proporción de oxígeno. No. Según yo no, o sea, es la presión ¿Es la presión cuál? del oxígeno. Esférica. La atmosférica. Ah, sí. Entonces, en el aire de una ciudad con mayor altitud, la proporción de oxígeno sigue siendo del 21%. El problema es este número. Ya dijimos que a mayor altitud la presión es menor a una atmósfera o menor a 760 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar. Pero si yo me voy a México, este numerito, 760, es menos. No tanto, pero considerable o significativamente menos. Ponle, vamos a inventar que fuera de 700. Probablemente sea más arriba. Estoy exagerando un poco. Pero digamos que estamos en un lugar donde la presión atmosférica es de 700. Sigue siendo 21% de oxígeno, pero un 21% de un número más chico. Entonces me va a salir menos. Entonces, ¿hay menor presión de oxígeno? Sí. ¿Hay menor porcentaje? No. Es el mismo porcentaje de un número más chico. ¿Vamos bien? Entonces, fíjate, cuando a un paciente le damos oxígeno suplementario, lo que hacemos es aumentar este porcentaje. Aquí te puse algunas de las modalidades con las que damos oxígeno suplementario. Seguramente te las puedes imaginar todas. La PN es puntas nasales. Seguramente has visto un paciente que le ponen como que unos tubitos aquí en la nariz que se amarran por atrás de las orejas y que se conectan a un tanque de oxígeno. Se llaman puntas nasales. Con las puntas nasales lo más que puedes dar es 40% de oxígeno. Entonces en vez de 21, 40% oxígeno suplementario. La M es de mascarilla. Con una mascarilla tal cual, 45 a 50%. MR es mascarilla con reservorio. Déjame te enseño una mascarilla con reservorio. Seguramente la has visto. Es la mascarilla que tiene como una bolsita colgando. Mascarilla con reservorio. Esta de aquí, ¿no? Seguramente las has visto. Es una mascarilla, pero tiene como una bolsita. La mascarilla con reservorio me da hasta 60% de oxígeno. En vez de 21, 60. La única forma de dar oxígeno al 100% es intubando a un paciente. No significa que siempre que alguien esté intubado le estamos dando al 100, pero si quiero llegar al 100 lo tengo que intubar. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, esta tabla de arriba dice presiones
de los gases, pero con el aire atmosférico a presión normal. Entonces, si yo agarro aire de la atmósfera, que no esté húmedo, que esté seco, tiene oxígeno 159, dióxido de carbono 0.3, nitrógeno 600. Luego, imagínate que tomamos una muestra de aire atmosférico y estas son las presiones. Ahora, imagínate que tomamos una muestra de aire inspirado. O sea, inspiras y yo de alguna forma te saco una pequeña muestra de aire en la tráquea y le mido las presiones. Fíjate, ¿qué le pasó a la de oxígeno? Disminuyó. Disminuyó un poco a 150. La de CO2, en realidad la de CO2 también disminuye, pero está redondeado, entonces no se ve. ¿Qué le pasó a la de nitrógeno? Disminuyó. Y aparece una extra que dice de agua. Es vapor de agua. Entonces tú lo has visto, inspiras y luego sacas el aire y sale como húmedo. Cuando tú inspiras, humidificas el aire y entonces le agregas vapor de agua y pues eso mete otro gas. Pero pues ese aire está a presión atmosférica, 760. Entonces la suma me tiene que dar 760. La única forma es que los otros se diluyan y bajen su presión. Entonces la del oxígeno baja, la del nitrógeno baja y la del CO2 también baja, pero está redondeado. Entonces a estas les llamamos presiones parciales inspiradas. Entonces si yo le pongo P y luego I o 2, esta I es como un subíndice. P, I o 2 es presión parcial inspirada de oxígeno. ¿Qué es presión parcial? La de cada gas individual. Entonces, la presión parcial inspirada de oxígeno, ¿cuánto es? 150. ¿Cuánto es la presión parcial alveolar de oxígeno? O sea, ahora imagínate que inspiré y te saco una muestra de aire del alveolo y le mido las presiones. Y entonces aquí le pondríamos P, A mayúscula o 2 y significaría presión parcial alveolar de oxígeno. ¿Alguien sabe cuánto es? Creo que 105. Como 100, ¿no? 100. 105 está bien. Vamos a redondear a 100. Entonces veamos esta tabla, que serían las alveolares. Fíjate, PA o 2. Otra vez, presión parcial alveolar de oxígeno. Y es de 100. Redondeamos en 100. Fíjate, ¿cuánto es la de CO2 inspirada? 0.3. ¿Cuánto es la alveolar de CO2? La PA mayúscula CO2. Presión parcial alveolar de CO2. 40. Y ya ignoremos estas dos porque estas dos no me sirven. Nos quedamos con oxígeno y CO2. ¿Qué le pasó a la de oxígeno? Disminuyó. ¿Y a la de CO2? Aumentó. Aumentó. ¿Por qué? Por el intercambio en los capilares. Por el intercambio de gases en los capilares. El oxígeno obviamente se sale del alveolo y se mete en la sangre y entonces baja. Pero el CO2, la sangre venosa trae mucho CO2 y lo pasa a los alveolos para que tú puedas expirar y sacar el CO2. Entonces en los alveolos hay mucho CO2, 40. Mi pregunta sería, ¿por qué entonces es 100 y no menos? ¿Por qué 100? ¿Por qué no es 50? Fíjate, ¿cuánto es la del aire inspirado? 150. O sea, yo inspiro y meto un aire que trae 150, pero en los alveolos es de 100. ¿Por qué no es de 50? De 150 no es porque ya lo dijimos, porque empieza a cruzar, ¿no? Pero ¿por qué no es de menos de 100? Bueno, no sé, pero según yo, porque tiene Por lo que rápido que cruza. equilibrarse con el dióxido de carbono que está saliendo, ¿no? Ok, se empalmaron ahí dos personas. Perdón, Frida. Ah, perdón.
¿Sí? ¿Lo digo? Sí, adelante, Frida. No sé si se tiene que equilibrar con el dióxido de carbono que está saliendo. O sea, que no puede ser más el oxígeno que el dióxido. Ok, no tanto porque la difusión es de cada gas de forma individual. Entonces, a lo mejor no lo dije y lo obvié, pero, o sea, los gases difunden como las moléculas. ¿Se acuerdan cuando vimos en cardio los iones que se movían de donde hay más a donde hay menos? El potasio, ¿no? Que se sale porque pues hay más adentro y menos afuera. Los gases difunden igual, o sea, de donde hay más a donde hay menos gas. Entonces, no importa tanto de forma, en términos generales, no importa el otro gas cuánto haya. Con que haya más de un lado de oxígeno y menos del otro, el oxígeno va a difundir. Entonces, mi pregunta es ¿por qué si yo inspiro 150, en la alveolar es 100? ¿Por qué no es menos? ¿Por qué no es 60? ¿Por qué no es 0? Porque es igual al de la sangre. ¿La del alveolar se iguala a la de la sangre? La de la atmósfera, ¿no? Pero la de la atmósfera es 150. Entonces, fíjense, Saúl, aunque no estoy tan de acuerdo, pero nos dijo que se iguala a la de la sangre. Al menos, digamos, cuánto vale la de la sangre. Entonces, aquí te puse con A minúscula, representan las arteriales. Entonces, esta A mayúscula es presión parcial arterial de oxígeno. Esta es presión parcial alveolar de oxígeno, A mayúscula. Y con A minúscula es presión parcial arterial de oxígeno. ¿Cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale la de arterial de CO2? 40. De hecho, son las mismas, ¿no? No es porque el CO2 es más soluble que el O2. El CO2 es más soluble que el O2. O sea, sí es más soluble el CO2, pero no sé si eso contesta la pregunta. O sea, la pregunta es, yo inspiro 140 o 150, pero en el alveolo tengo 100. Porque se quedan en los otros conductos aéreos. No tanto. Porque se atrapa en la mucosa. No. Fíjate, René puso en el chat, pero solo para mí, que dice constante entrada de O2. René, ¿quieres explayarte un poco ahí? Supongo que lo mandó porque a lo mejor René es invitado cultural, pero adelante, René, ¿quieres participar? ¿Está ahí René? Si no... Sí, lo que yo entiendo, bueno, lo que entendí cuando yo vi la clase es que pues estás constantemente inhalando oxígeno, pero lo que expiras es CO2. Entonces, mientras pues sacas dióxido de carbono, vas a estar pues sí vas a estar inhalando más oxígeno en cada inspiración. Ok, sí, tal cual. Déjenme rápido, nada más reviso aquí.